Hola, bienvenidos al segundo día de nuestro congreso. Soy Pilar Leal, cirujana de trasplantes y miembro del comité científico. A nombre de nuestra mesa directiva, les agradezco el que nos acompañen y espero que estén disfrutando nuestro programa. Es para mí un honor presentar al ponente de nuestra conferencia magistral del día de hoy, el profesor Mohamed Rela. El profesor Rela es un pionero en trasplante hepático y cirugía HPV con más de 28 años de experiencia. Originario de Tamil Nadu, se graduó como médico en 1980 de la Universidad de Madrás, en India, y de cirugía general del Royal College of Surgeons de Edimburgo, en el Reino Unido, en 1988. En 1991 se unió al King's College Hospital, donde actualmente es profesor de cirugía hepática y trasplantes. En 1997 lideró al equipo que exitosamente trasplantó a una niña de 5 días de nacida, hecho con el que entró al libro de récord Guinness. El profesor Rela desarrolló en Londres la experiencia más grande a nivel mundial en trasplante hepático usando la técnica de split. En 1999 realizó el primer trasplante hepático de donante vivo en un paciente con insuficiencia hepática aguda. Y también en este hospital desarrolló la experiencia más grande en el mundo en trasplante hepático auxiliar. En 2019, profesor Rela regresó a su natal India, donde fundó el Instituto de Trasplante y Enfermedades Hepáticas en el Global Hospital en Chennai, convirtiéndolo en el programa de trasplante hepático más grande del subcontinente. Desde su fundación a la fecha, se han realizado más de 1,500 trasplantes hepáticos en este programa. Gracias a los esfuerzos del profesor Mohamed Rela, Chennai es hoy la región con una tasa de donación cadavérica más alta de su país, 7 veces mayor a la media nacional. En 2013 recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de su estado natal, como reconocimiento a su incansable labor en la atención a la salud. El profesor Rela es pionero en la técnica de split para trasplante hepático y es uno de los cirujanos pediátricos más innovadores, realizando constantemente reportes de novedosas técnicas quirúrgicas, como el trasplante hepático de donante vivo, el trasplante hepático monosegmentario, particularmente para neonatos, y el trasplante auxiliar parcial ortotópico. Desde 2011, el profesor Rela organiza el Masterclass in Liver Disease, el cual se ha vuelto rápidamente una de las reuniones más importantes en Asia, la cual les recomiendo ampliamente. En 2019, el profesor Rela fundó Dr. Rela Institute and Medical Center, con el objetivo de atender a la población local en instalaciones que cumplen con los más altos estándares a nivel internacional y ofrecer tratamientos especializados como trasplantes y cirugía HPV compleja a precios accesibles. Rela Institute cuenta con 450 camas de hospitalización, de las cuales 130 son de terapia intensiva. Esta terapia intensiva conforma así una de las unidades más grandes especializadas en la atención de pacientes con enfermedades hepáticas o posttransplantados. El profesor Mohamed Rela es chairman y director ejecutivo de Rela Institute and Medical Center, profesor de cirugía hepática y trasplantes en el King's College Hospital NHS Trust de Londres y director del Fellowship en Trasplante Hepático en la Universidad de Tamil Nadu. Actualmente, el profesor Mohamed Rela es presidente electo de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático, ILTS por sus siglas en inglés, para el periodo 2021-2022 y es miembro del Consejo Consultivo del Grupo Internacional de Estudio de Trasplante Hepático de Donante Vivo. El profesor Rela es considerado uno de los mejores cirujanos de trasplante hepático en el mundo. Hasta la fecha ha realizado más de 4,500 trasplantes hepáticos, cuenta con más de 600 artículos publicados sobre trasplante hepático y cirugía HPV compleja. El profesor Rela es editor de la revista de la Asociación India para el Estudio del Hígado y editor asociado de Transplantation, revista oficial de la Sociedad de Trasplantes ITS. Además, es revisor en las revistas de mayor impacto en su área. Profesor Mohamed Rela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acceder a compartir con nosotros su experiencia en realizar trasplantes y cirugía HPV compleja en un país en desarrollo. Bienvenido. ¿Qué tal? Y buenas noches. Soy el Dr. Mohamed Rela y soy uno de los cirujanos de trasplante hepático que trabaja en la India en este momento. Muchísimas gracias por invitarme a hablar con ustedes, cirujanos mexicanos hepatopancreatobiliares, y me pidieron hablar sobre la configuración
de un centro de trasplante hepático y de cirugía hepatopancreatobiliar en un país asiático. Quiero revisar mi viaje por este ámbito porque es importante que conozcan mis antecedentes para saber cómo desarrollé este centro en Asia. El tema de trasplante no estaba bien desarrollado cuando estaba yo en entrenamiento, pues hace 28 años, ni siquiera se había desarrollado en los países asiáticos y fui al Reino Unido a recibir mi capacitación en general, en cirugía general y en particular en trasplantes. Sin embargo, en los últimos 25 años, los países asiáticos han desarrollado lentamente el campo de los trasplantes hepáticos de donador vivo. Y lo que era antes un atraso en el este se ha recuperado de una manera importante. En India, en particular, el trasplante hepático tardó mucho tiempo en desarrollarse porque en los primeros días del trasplante los cirujanos hepáticos querían hacer programas de trasplante hepático de donante cadavérico, pero no era una realidad porque el número de cadáveres era muy bajo y parte de la razón por la que esto sucedía era que había un problema bastante importante a nivel cultural en los países asiáticos, en donde no había buena recepción de cadáveres y no había una suficiente infraestructura ni tampoco regulación sanitaria. Cuando vemos la tasa de donación de órganos en diferentes partes del mundo, la India ni siquiera aparecía en la lista de donadores, ya fuera DDLT o LDLT, y en países orientales como Japón y Corea estaban todavía muy retrasados en términos del número de trasplantes. Esta es una fotografía de los partidarios incondicionales que desarrollaron el programa de trasplante hepático en el Oriente y Asia, Japón, Corea y China, que han sido instrumentales para el desarrollo en el trasplante hepático de donador vivo en los países orientales. Y el modelo coreano es un modelo para el resto del mundo porque no solamente desarrollaron trasplante hepático de donante vivo, sino trasplante de donante fallecido en forma simultánea. Y así es como se desarrolló el trasplante en Corea como trasplante de donante vivo. En la India ha habido un gran problema. Primero que nada, la regulación no existió durante muchísimo tiempo. Y luego hubo un gran problema con la donación de órganos en el ámbito de trasplante de donante vivo y fallecido en el ámbito renal, porque había muchas quejas de tráfico de órganos y de personas que explotaban por dinero y se le extirpaban órganos a los pobres y se sentían explotados. Así que tenía muy mala fama la India en este ámbito de los trasplantes. Con esos antecedentes, el programa de trasplante de donante vivo no creció de una manera importante. El primer trasplante de cadáver intentado fue en 1995 y fue 3 años después que hubo un trasplante de cadáver exitoso por primera vez. Y fue hasta 1999 que me fui a India, a Bombay, para hacer un trasplante de donante vivo en un chiquito con un hígado izquierdo y fue el primer trasplante de donante vivo de éxito en la India. La situación de cadáveres era tan mala y se trataba de ir hacia el oriente y para aprender técnicas de trasplante hepático de donante vivo. Y no fue sino hasta que comenzaron con esta técnica que el trasplante se volvió una realidad en nuestra parte del mundo. Y durante esta época, tan pronto como el trasplante hepático de donante vivo se volvió popular, el número de trasplantes en la India empezó a crecer exponencialmente. Y ahora, casi 90% de los trasplantes realizados en la India son de donante vivo y solo 10 a 15% máximo son de donante fallecido. El número de centros en la India suma más de 100 centros de trasplantes de donante vivo. La ciudad en la que vivo solamente tenemos 6 a 7 centros de trasplantes de donante vivo. ¿Y cómo se volvió una historia de éxito en nuestra parte de la India este tipo de trasplante? Bueno, creo que fue un esfuerzo individual lo que llevó a este
éxito. No, si vemos el sector privado en la India, la mayoría de estos trasplantes se hacen aquí, menos del 5% se hace en el sector público. Así que necesitamos decir que son los individuos los que han hecho posible esto. Y la otra razón por la cual ha tenido tanto éxito es que el costo del trasplante en la India es significativamente más bajo. Podemos hacer trasplantes hepáticos por $35,000 estadounidenses comparado con los Estados Unidos o el Reino Unido, en donde puede costar hasta entre 250 y hasta $320,000, y en China es de 65,000. Casi 50% del costo se reduce en el trasplante hepático en la India. Y esto ha logrado que los pacientes reciban trasplante en el sector privado en la India. Puse esta diapositiva para indicarles que quizá ustedes piensen que la forma de empezar un trasplante hepático en un nuevo país es a través de donante fallecido, porque se ve como una apuesta segura, sin riesgo para el donante, y todo el mundo debería empezar con este tipo de trasplantes. Pero paradójicamente, este no fue exitoso en la India. Y lo que sí fue exitoso fue el de donante vivo. Y la razón es que para el donante fallecido necesita asistencia y que los órganos gubernamentales tengan un sistema de asignación, de trasplante y de obtención de órganos, de coordinación de trasplantes. Todo requiere un sistema y déjenme decirle que en nuestros países las personas no son muy buenas en seguir los sistemas. El trasplante hepático de donante vivo solamente requiere de un equipo de un cirujano muy hábil que organice un equipo y no requiere de muchos otros recursos. Por eso creo que este tipo de trasplante ha sido más exitoso que el de donante fallecido. Durante este periodo estuve en King's College capacitándome y fui cirujano consultor en 1994 y ya tenía la consultoría durante 25 años antes de ser nombrado profesor de cirugía de trasplante. Y también trabajé en la clínica principal de cirugía hepatopancreatobiliar. Me interesaron dos cosas importantes cuando fui a King's. Fue el trasplante de hígado dividido y lo otro era el trasplante auxiliar, así como un interés en trasplante pediátrico de hígado y particularmente de neonatos. Las primeras publicaciones de trasplante dividido, vean ustedes, este fue publicado en Annals of Surgery hace algunos años, 1998, hace 22 años. Y nuestras series, la más grande es la combinada europea con 99 y la nuestra de 21 pacientes. Y tienen resultados de sobrevida mucho mayores. El 90% tuvo sobrevida. Y aquí tenemos una equivalencia también con una supervivencia del 70 y tantos por ciento. En los primeros días del trasplante dividido, uno de los principales problemas eran las tasas de complicaciones y tipo también vascular. Y la gente de King's demostró que el lóbulo derecho era tan bueno como un trasplante completo. Así que en Annals de Cirugía en 1998 me pidieron escribir un artículo específico sobre trasplante dividido. Así que éramos nosotros los líderes en este sentido. Y esto lo demostré para el uso del trasplante dividido para niños. Y señalé que era muy bueno para el trasplante pediátrico. Y demostré que los niños no tenían desventaja con este tipo de trasplante y no he encontrado ninguna desventaja, ni tampoco en pacientes adultos. El siguiente interés para mí era el trasplante en neonatos. Cuando fui por primera vez a King's College, la sobrevida, y estoy hablando hace casi de 20 a 25 años, la sobrevida de niños menores a 3 meses de edad era casi del 50%, con una mortalidad perioperatoria del 50%. Y parte de la razón, y estoy hablando aquí de niños menores de 3 o 4 kilos de peso, cuando se implantaba el segmento lateral izquierdo, tenían un hígado muy grande y no podíamos cerrar el abdomen cuando implantábamos el hígado.
Así que no se quedaba adentro, lo que resultaba en obstrucción del flujo de salida, había que cerrar el abdomen con malla de Silastics, había fuga de líquidos y falta de equilibrio hidroelectrolítico y también era difícil para la extubación, porque cuando se cierran estos abdómenes a tensión, hay dificultad en extubar a los pacientes tempranamente. Así que no era muy bueno el panorama general de estos pacientes. Y en este entonces habíamos hecho el desarrollo de la técnica de trasplante monosegmentario y esto lo habíamos hecho sin reducción anatómico del segmento lateral. Lo que hacíamos era tomar un colgajo y el segmento lo podíamos hacer justamente en la mesa y sondear la vena del segmento 3 para poder reducir el tamaño lo más posible del lado izquierdo. Y tan pronto como redujimos estos hígados, la sobrevida fue mucho mayor. Casi ninguno de los niños tiene más de 3 kilos, o uno tenía casi 4,2. Pero el desenlace de estos niños mejoró dramáticamente. Solamente hubo un niño retrasplantado por una trombosis, así que tenemos una tasa de 45-80% de sobrevida. En las primeras fases no hacíamos trasplante de donantes vivos, sino se hacían con monosegmentos de segmentos cadavéricos. Y este es un hígado de cadáver pediátrico que se redujo a un segmento único. Seguía habiendo un problema, en particular cuando el segmento lateral izquierdo era muy grueso y no se podía cerrar el abdomen. Como pueden ver aquí, esto era un bebé de 3 meses de edad y vean el tamaño de mi mano junto al tamaño del abdomen del bebé. Y este hígado es muy grueso y no pudimos cerrar el abdomen. Aquí es cuando esta técnica de reducción del grosor del segmento lateral izquierdo se desarrolló, fue por Sahara, y esta fotografía se tomó hace 18 o 20 años cuando Kasara, profesor japonés, trabajaba con muchos trasplantes pediátricos y redujo esta técnica y me incluyó como uno de los autores para este artículo, en donde se hizo una reducción anatómica. Esto ha resultado en trasplante de los niños más pequeños que ahora sí se pueden trasplantar. Esta chiquita se trasplantó a los 5 días de nacidos y vean, aquí tenemos a la niña que recibió su trasplante a los 5 días y lo pueden encontrar este video en YouTube. Esta familia había perdido ya 2 hijos por hemocromatosis congénita. Y este chiquito fue diagnosticado con hemocromatosis incluso antes de haber nacido. Y desde que nació empezó con signos de falla hepática y entonces se hizo un trasplante con una reducción de monosegmento. Vean a esta niña que ahora tiene 22 años de edad y aquí estoy hablando en la conferencia de prensa. Creo que eso fue el año antes del 2000, o sea, en 1999, cuando se hizo esta cirugía. Y esta es la misma niña 22 años después. Es una estudiante de Derecho en Dublín y lo sorprendente es que está con una inmunosupresión pequeña. Nunca se ha sometido a una biopsia hepática ni a una resonancia. Así que los pacientes que se trasplantan muy pequeños tienen pocos problemas de rechazo o de tipo inmunológico del hígado, pero no sabemos cuál sería la forma del hígado porque era un monosegmento en aquel entonces. También tengo interés en el trasplante auxiliar y hay muchas publicaciones al respecto y pueden ver que cuando hacemos un auxiliar, este fue por insuficiencia aguda hepática, lo hacemos para que se regenere el hígado nativo y vean ustedes, este es el trasplante y conforme va dando éxito su inmunosupresión, empieza a crecer el hígado nativo y se puede empezar a reducir la inmunosupresión. En King's hicimos 150 trasplantes auxiliares hepáticos en aquel entonces por insuficiencia hepática aguda o enfermedad hepática metabólica. Y esta ha sido una de las mayores experiencias en todo el mundo. También yo dirigía el programa pancreático en King's College en aquel entonces y también realicé diferentes cirugías hepáticas ex vivo. Con estos antecedentes llegué a la India y cuando quería ir a la India la gente me decía,
que era una mala idea llevar un profesor que había estado en el hospital de King's College en Londres y que quería regresar a la India para empezar un nuevo programa. Pensaban que simplemente desaparecería del mundo del trasplante. Así que fui a un hospital que era de unos amigos para empezar el programa de trasplante hepático y eso fue hace como 10 años. Inicialmente me fui con un sabático y trabajaba en parte en Inglaterra, pero un año después decidí que en la India es donde quería yo trabajar. Y ahora tenemos un gran hospital de 450 camas que se nombró con mi apellido, de hecho, el Instituto Rela. Y el trasplante es nuestro principal interés en cuidados intensivos, pero esto es un hospital general en donde hacemos todas las especialidades. Y del otro hospital me traje como 270 de mi personal para este nuevo hospital. Este quizá tiene los cuidados intensivos hepáticos más importantes y grandes de todo el mundo, con 26 camas de cuidados intensivos y actualmente realizamos alrededor de 250 trasplantes hepáticos al año. También mantengo mucho mi interés en cirugía hepatopancreatobiliar y hay un gran volumen de trabajo con colangiocarcinoma avanzado. No voy a entrar en detalles, pero esta es una de las técnicas de reducciones de resección en bloque del colangiocarcinoma utilizando el receso de Rex. Si quieren leerlo, creo que sería una muy buena técnica para la colangio y también hago muchas reducciones o resecciones ex situ, muchas resecciones para colangiocarcinoma intrahepático. Aquí pueden ver cómo el tumor compromete las venas hepáticas en el segmento lateral izquierdo, así que hicimos una resección e implantamos el hígado. Lo que podemos practicar en el mundo occidental también lo podemos practicar en la India. Vengo de la India y me fui a la ciudad desde la cual estudié y trabajé durante 25 años y quiero contribuir con nuestra población, nuestros pacientes y nuestros niños ahora aquí en la India. Y creo que el trasplante transforma la vida de los niños. Vean, esta chiquita no habría tenido nunca una oportunidad de una vida y ahora el gobierno está financiando a muchas personas para que tengan trasplante en los niños. Esta fotografía se tomó 3 meses antes del trasplante hepático para esta niña. He vivido ya durante 10 años aquí y he realizado alrededor de 2,000 trasplantes hepáticos hasta marzo del 2020. Tenemos un gran programa pediátrico con 456 trasplantes pediátricos y lo bueno de nuestro programa es que 25% de las cifras de trasplantes son trasplantes de donantes cadavéricos. En vivo se ha desarrollado muy bien en nuestro país, en particular en la India, en los estados del sur, de donde yo procedo. El número máximo de donadores de órganos ha sido aquí, así que ha habido mucha mejoría tanto en las donantes vivos como cadavéricos. Nuestro centro es uno de los más grandes en todo el mundo para trasplantes pediátricos hepáticos. Vean ustedes, este es el momento de COVID y se ha detenido todo, pero creo que hemos realizado hasta ahora 45 trasplantes hepáticos pediátricos y hacemos normalmente de 65 a 67 trasplantes pediátricos al año y esperamos que el año vuelvan a resurgir estas cifras. Así que en 10 años hemos realizado 450 trasplantes hepáticos pediátricos y el desenlace ha sido exactamente igual que cualquier otro centro occidental. Este es el desenlace a un año con una sobrevida de 90% general con 88.2% y en la pediátrica de 91.5%, así que no tenemos un desenlace peor. Hemos hecho todo lo que les he demostrado y lo que hemos hecho en King's. Hemos hecho trasplantes segmentarios grandes y ha sido muy bueno haber regresado a mi país y a mi estado porque he sido reconocido por mi gobierno y vean ustedes aquí me están dando el premio de profesor honoris causa de la universidad y el trabajo ha sido muy bien reconocido a nivel internacional y ahora el presidente electo
del ILTS soy yo, y me siento muy agradecido por el apoyo de todos los colegas en todo el mundo por haberme dado este cargo. También he publicado mucho en la India. Hemos publicado casi 30 publicaciones y tengo alrededor de 600 publicaciones yo. Y también, mientras he estado en India, me han pedido que escriba un capítulo en Grey's Anatomy, en la anatomía del hígado. Así que el reconocimiento para mí ha sido mejor cuando regresé a la India, más que en el King's College. Y hay muchos artículos que me han pedido revisar, en particular para trasplante hepático, para enfermedad metabólica y para insuficiencia hepática y trasplante hepático. Una de las cosas que hacemos con una nueva técnica es un auxiliar cruzado, en donde tenemos dos pacientes con enfermedad metabólica por hepatopatía no cirrótica e hicimos un intercambio de hígado. Teníamos un paciente con un síndrome de Crigler-Najjar y otro paciente con acidemia propiónica, y tomamos el lóbulo derecho del segmento lateral izquierdo del paciente con Crigler-Najjar y lo pusimos en el paciente con acidemia propiónica, y el lóbulo izquierdo de en el paciente de Crigler-Najjar. Los dos trastornos metabólicos se cancelaron entre sí, y esto es paciente sin ningún otro donador. Y tenemos muchas actividades en términos de educación en lo que se llama la clase maestra en enfermedades hepáticas, al cual acuden entre 700 y 1000 delegados de 25 países. Es un programa de mucho éxito y muchas personas de la Asociación Internacional de Transplantes vienen a dar cursos, muchos cirujanos expertos en esta área. El programa es muy bien reconocido en el Oriente Medio y hay muchos países que están contratando para mandar a pacientes para trasplantes. Oman es uno de ellos, por ejemplo. Es un país en donde todos los pacientes que requieren trasplante en Oman y en Bahrein nos envían a los pacientes para el programa de trasplante, y también ofrecemos trasplante para los países contiguos como Sri Lanka y Bangladesh, en donde no tienen programa de trasplantes. Y hemos avanzado con el tiempo y recientemente hemos adquirido el sistema Da Vinci Xi. Y eso fue hace 4 meses y hemos hecho ya 10 trasplantes pediátricos de donante vivo de segmento izquierdo completo y parcialmente completando el lóbulo derecho. Y estoy seguro que dentro de un mes realizaremos hepatectomías derechas también con el sistema Da Vinci. Quiero terminar diciéndoles que si bien vengo a un país en vías de desarrollo en donde los recursos no se encuentran ahí disponibles, pero están los medios y podemos hacer las cosas y podemos tener un programa de mucho éxito comparable con cualquier otro centro internacional. Esa sería la recomendación que daría yo a los cirujanos mexicanos allá. Si tienen la voluntad y el deseo de desarrollar algo, seguro pueden lograrlo como cualquier otro país del norte de América o europeo lo ha logrado hacer. Espero que cuando se presente este video yo pueda estar ahí con ustedes para responder a sus preguntas. Muchas gracias.